Don Adams interpretó a Maxwell Smart, fue el gran responsable del éxito que se convirtió en un clásico de la comedia. Pero el programa no hubiese perdurado sin la intervención imprescindible de otros 3 personajes. El Superagente 86 tuvo 138 capítulos divididos en 5 temporadas. Se estrenó en 1965 pero deleitó a varias generaciones posteriores. La serie creada por Mel Brooks y Buck Henry se convirtió en un clásico de la comedia. Su protagonista principal fue Don Adams, el actor que encarnó a Maxwell Smart. Un prodigio del timín y gracia con recursos controlados y reticentes. Pero el programa no hubiera perdurado sin la intervención de otros 3 personajes que a esta altura deben ser considerados imprescindibles. A los actores los unió un destino común. Después del enorme suceso del Superagente 86, sus carreras fueron en descenso, nunca más pudieron conseguir otro gran papel. Aquello que ocasionó su gloria también produjo su caída. En su éxito estaba escondida su maldición, la de quedar, para el público, fijado en un personaje que los asfixia y no los deja ser visto en otros ropajes. Ella estudió actuación y una vez que obtuvo el diploma creyó que todo lo que seguía sería fácil. Corrían los años 50 y para todos se abría un mundo nuevo. Ningún sueño parecía imposible. Tenía poco más de 20 años y todavía utilizaba su nombre de nacimiento, Barbara Ann Hall. Se instaló en Nueva York y probó suerte en Broadway. Al principio se entusiasmó. Las primeras audiciones fueron fructíferas. Su belleza, frescura y altura marcaban diferencia entre el centenar de aspirantes. Eran papeles menores pero eso todavía no pesaba. Lo importante es entrar, le habían dicho. Pero pasaron los años y las obras y Barbara solo obtenía papeles insignificantes. No progresaba, era frustrante. Y eran horas y horas de espera en oficinas y audiciones, dijo varias décadas después. Maltrato, incertidumbre y pocas gratificaciones. Decidió dejar todo y junto a su novio y futuro esposo mudarse hacia la costa oeste. Antes participó de un programa de preguntas y respuestas que otorgaba $64,000 de premio. El ingreso fue sencillo. Con su simpatía cautivante obtuvo un lugar. Los productores no esperaban mucho de esa joven preciosa. Pero ella venció todos los prejuicios y obtuvo el premio mayor contestando preguntas en una categoría nada sencilla, vida y obra de William Shakespeare. Con la plata del premio instaló junto a Lucien Berdox Feldon, su pareja, una galería de arte. Ya iniciada la década del 60, Barbara incursionó en el modelaje y fue contratada como modelo publicitaria. En esta nueva carrera, adoptó una nueva identidad bajo el apellido de su esposo. Ya era Barbara Feldon. En 1963 y 1964 tuvo participaciones esporádicas en varias series exitosas. Cuando la vieron, Buck Henry y Mel Brooks entendieron que ella era la contrafigura que necesitaban para esa parodia de las películas de James Bond mezclada con el inspector Clouseau con el telón de fondo de la Guerra Fría. Los ojos enormes, el pelo corto, la figura estilizada, la voz robusta y sugerente, la gracia de sus gestos. Barbara Feldon fue elegida como la 99. Le ofrecieron contrato por 5 temporadas. Ella se negó. Pero no hubo especulación ni confianza excesiva en el show. No quería quedar atada a algo tanto tiempo. No se imaginaba que podía ser de su vida 5 años más adelante. Firmó solo por 2 aunque con opción a renovar. El Superagente 86, se sabe, fue un éxito extraordinario. Y ella, Barbara Feldon, fue una parte importante de él. Contrafigura femenina, aportaba el equilibrio necesario. Mostró poseer un buen timín para la comedia, para sostenerle el ritmo a un cómico como Don Adams. Al principio entre ellos la relación era amable pero fría. En la primera escena juntos pareció que iba a haber problemas. En la marcación, cuando el director les ordenó pararse uno al lado del otro, surgió lo evidente, ella era más alta que el protagonista. La mirada de Adams se enturbió pero no dijo nada.
Durante las 5 temporadas enmascararon la situación todo lo que pudieron. Planos en perspectiva, algún escalón, si la escena era en la arena a ella la enterraban unos centímetros y el más usual, Bárbara se encorvaba cada vez que podía. Al avanzar los capítulos, los personajes se enamoran. En la 4ª temporada el agente 86 y la 99 se casan. Luego tienen gemelos. Sin embargo, la 99 es una de las pocas protagonistas de la televisión de esos tiempos que continúa con su labor profesional luego de su casamiento y de dar a luz. Unos años atrás, cuando le preguntaron a Bárbara Feldon sobre esas decisiones de guión, contó que fueron motivadas por la desesperación de los productores cuando vieron que los ratings descendían. Con el casamiento y luego con el nacimiento lograron que esos programas tuvieran mayor audiencia, pero nada más. Al capítulo siguiente de nuevo los números bajaron. Nuestro momento había pasado. La gente quería ver cosas nuevas, dijo Bárbara. Su matrimonio con Berdox Feldon duró 5 años. Después estuvo en pareja 12 años con Bort Nodella, uno de los productores del Superagente 86. A partir de ese momento vive sola en un lujoso departamento, que alguna vez ocupó varias páginas en la revista Architectural Digest, en Manhattan, a una cuadra del Museo Guggenheim y del Central Park. En 2003, Bárbara Feldon publicó su primer libro. Un texto de autoayuda, Living Alone and Loving It, Vivir sola y amar hacerlo. Es un libro amable, como su autora, en el que relata su sorpresa cuando descubrió que podía ser feliz también sin pareja estable. Habla de la necesidad de no presionarse, de su decisión de no tener hijos y brinda algunos consejos enmascarados en sus propias historias de vida para disfrutar la vida fuera del matrimonio. Bárbara Feldon cada tanto brinda entrevistas en las que pasea su inalterable encanto y vitalidad. El tercer personaje en importancia en la serie era el del jefe, el superior del Superagente 86 en Control. Lo interpretaba Edward Platt, un hombre en la mitad de sus 40, parecía alguien de más edad, signo de los tiempos. A mediados de los 60 los hombres de 40 y pico parecían mucho más grandes que, por ejemplo, hoy Brad Pitt, que se acerca a los 57. El jefe, otro que no es llamado por su nombre propio aunque en algún capítulo se lo identifique como Tadeo, es el contrapunto ideal del agente 86. Es serio, no puede creer la ineptitud de su subordinado aunque al mismo tiempo se muestra indulgente con él. La paciencia que muestra, pese a sus enojos contenidos con Smart, muy posiblemente se deba a que los demás agentes tampoco eran un dechado de virtudes. El 86, cuando el jefe amenazaba despedirlo, decía: «Mire que si me echa a mí, el que queda en mi lugar es Larrabee». Esta ha sido la historia y desarrollo de la serie El Superagente 86. Te invito a que te suscribas al canal y dejes tus comentarios sobre este video. Te espero en la próxima historia.